Bienvenidos a mi canal Joella Star. En este video quiero compartir contigo algunas lecciones que aprendí en el camino para ser empresaria. Sigue conectado a Joella Star y aprenderás muchas cosas nuevas e interesantes. Tengo que confesarte que yo nunca quise ser empresaria y no me pasó nunca por la cabeza que algún día tendría mi propio negocio. Mi experiencia de trabajo inició en el año 2000, donde inicié a trabajar en un joven club de computación como profesora de computación. En realidad era un adiestramiento, porque todavía estaba estudiando. Pero bueno, al terminar mis estudios de informática, seguí trabajando en el mismo lugar y ganaba de 10 a 12 dólares al mes. Sé que no era mucho, pero bueno, nos acontentamos. Nunca estuve buscando renunciar o cambiar mi vida. Para mí, en ese momento todo era perfecto. Y por supuesto, no tenía responsabilidades. Tenía solo 20 años cuando vine para Italia en el 2008. Y mi marido, que bueno, en ese momento éramos novios, tenía una empresa que ya había sido creada por sus padres tantos años atrás. Pero desde la muerte de su padre, se quedó a cargo de ella. En fin, cuando vine para Italia, se me presentó la oportunidad de trabajar junto a mi marido, que ya tenía su empresa. Al inicio de mi llegada, no me acostumbraba mucho a ir al negocio, porque no sabía hablar mucho el italiano, pero sí me ayudaba desde casa trabajando online, diseñando el sitio web, vitrina, para poner las galerías de fotos de productos que tratamos. Así que me puse a trabajar desde casa, creando el sitio vitrina para las visitas de los clientes y para que se informaran más sobre lo que vendemos. Y ahí fue donde algo me hizo clic en la cabeza. Y fue donde entendí que eso era lo que yo quería para mi vida. Crear sitios web, e-commerce, hacer las ventas online, etc. Yo trabajaba desde casa a tiempo completo y estaba muy feliz con mi trabajo. De todos modos, no recomiendo a nadie que renuncie a su trabajo hasta que gane lo mismo o por lo menos lo mínimo para vivir bien. Pero bueno, ese no fue mi caso. En este video quiero compartir contigo algunas experiencias que he aprendido en el camino para ser empresaria. Número 1. No hagas caso a los comentarios. Cuando digas o comentes lo que quieres hacer, muchas personas te dirán que no lo podrás hacer o lograr. Ser empresario es algo diferente a lo que la mayoría de los integrantes de la familia o amigos están acostumbrados. Cuando dije que iba a iniciar con mi propio negocio, fueron muchas las personas que se me acercaron para darme los siguientes consejos. Joenia, eso que quieres hacer es una locura. ¿Tú podrás llevar a cabo una actividad así tan grande? ¿Serás capaz de enfrentarte a las dificultades? ¿Qué va a pasar cuando las cosas no te salgan bien? Claramente, yo no tenía cómo responderles a esas preguntas, porque si no has desarrollado un proyecto, no has iniciado con tu negocio, no sabes lo que vas a enfrentar. Por lo tanto, hay que arriesgarse, hay que hacer el negocio. Tienes que ir adelante y al pasar verás si sabes enfrentar o no los problemas. En la vida he aprendido que aquí no hay nada seguro y más vale arriesgarse en intentar hacer algo que te guste o sueñes que quedar como fracasado. Por eso definitivamente no hay nada seguro. Tienes que aprender a escuchar y no hacer caso y alejarte de personas negativas, porque estas pueden hacerte dudar, tener miedo y limitarte. Este es tu negocio, tu idea, tu sueño, y te toca protegerlo. Y que al final los resultados sean los que hablen por ti. Número 2. Trabajar muy duro. Hay que trabajar fuerte desde el principio. El auto de lujo, nadar todo el día en la piscina, viajar el mundo, tener tiempo libre y vivir en la casa de tus sueños es el resultado de tu trabajo. Al inicio, nada de eso va a suceder. Crecer un negocio
toma tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. Entender esto desde el principio te ayudará a continuar cuando las cosas se pongan difíciles y no a tirar la toalla. Ten tus metas claras desde el primer día, pero trabaja sin parar hasta que vayas viendo cómo estas metas se están haciendo realidad. Número 3. Querrás abandonarlo todo. Vas a querer tirar la toalla. No puedes perder la fe en tu negocio. Tienes que creer que todo estará bien y que las cosas van a mejorar y que pronto verás los resultados. Por supuesto que todo esto va a suceder si aplicas el consejo número 2. Recuerdo que hace varios años estuve trabajando en un proyecto que no resultó. Se cancelaron los datos y tuve que iniciar desde cero. Recuerdo que me sentía como si me hubiera caído el mundo arriba. Me sentía triste, inicié a llorar, a pensar mil cosas por el trabajo que había perdido. Y pensé que a lo mejor ese proyecto no era una buena idea, ya que tampoco estaba dando buenos resultados. Créanme, quería tirar la toalla. Realmente pensé en abandonarlo. Tomé unos meses de descanso para relajarme y luego entendí que era el momento de continuar y no de tirar la toalla, sino de hacer las cosas mejor. No tenía que renunciar a mi proyecto de trabajo. Más bien tenía que trabajar más para mejorarlo. Número 4. Tus primeras ganancias. La primera venta que haces es la que marca tu comienzo. Recuerdo muy bien la primera vez que iniciamos a tener ganancias por internet. Y no me lo quería creer. Fue una venta internacional en Francia y vendí una estufa. Es emocionante porque fue la primera vez que alguien presionó mi botón de compra, pagó y el dinero llegó a mi PayPal. Esa sensación nunca la voy a olvidar porque fue la primera vez que hice una venta por internet. En ese momento pensé que había ganado la lotería. Celebré como una loca. Y realmente estaba muy feliz. No tanto por el dinero, aunque también lo estaba. Pero estaba feliz porque inicié a ver el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo y de mis malas noches en la computadora. Y eso me probó que podía ganar dinero por internet. La realidad es que en ese momento la cantidad no era lo más importante. Lo importante era que pude comprobar que crear una página de ventas, colocar los artículos y un botón colgado a la página de pago y que alguien haga clic en el botón para comprar, pague y el dinero llegue a mi PayPal es posible. Así que tienes que trabajar para que puedas lograr esas primeras ventas que te harán comprobar que funciona lo que haces. Número 5. Lo que uno quiere, lo consigue. Tienes que ser consistente. Esto lo aprendí de la peor manera. Los primeros 2 años en mi negocio, yo era muy consistente con mis sitios, la gráfica, mis páginas y mis publicaciones. Eso me ayudó a crecer. Pero cometí el error de creerme que ya había crecido y perdí la consistencia. Me quedé estancada donde estaba y luego no sabía cómo regresar. Después de 1 año sin revisar, modificar mis páginas o poner el contenido, tuve que regresar atrás, pues yo sentía que era como comenzar desde cero, aunque la realidad es que estaba comenzando desde cero, porque la gente se olvida de ti. Diariamente hay tanta información nueva, tantos empresarios que si tú no eres activo y te mantienes consistente, se olvidan de ti. En mi caso, no fue así. Muchas personas se olvidaron de mí y se alegraron cuando regresé, con nuevas publicaciones, ofertas y nuevos contenidos. Pero algo que aprendí es que la consistencia es muy importante.
no la puedes perder, porque es lo que hace que tu negocio siga creciendo y siga logrando tus metas. Número 6. Filosofía y prioridades. Establece tu filosofía, tu misión y haz lo que realmente te hace feliz. Recuerda, es tu proyecto, es tu negocio, es tu vida y tú mereces ser feliz. Si algo va en contra de lo que tú crees o te gusta, pues no lo hagas. No tienes que aceptar todas las oportunidades que aparezcan. Debes analizarlas y solo aceptar las que te ayuden a crecer y te ayuden a adelantar el camino hacia lo que quieres lograr. Tengo que decirte que ser empresaria es lo mejor que me ha pasado. Ser mi propia jefa es lo mejor que me puede haber sucedido. Aunque hay días que soy una de esas jefas que ni yo misma me soporto. Es una de las satisfacciones más grandes que he podido tener. Crear y crecer mi negocio y tener resultados es una alegría inmensa. Puedo mirar atrás y ver dónde comencé y ver dónde estoy ahora. Y puedo seguir trabajando hacia donde quiero llegar. Junto a mi esposo, Giuseppe, nosotros hemos logrado muchos de nuestros sueños y todos los días seguimos trabajando para lograr los próximos. Si eres empresario o piensas serlo, tengo que decirte que le pongas muchas ganas y te pongas manos a las obras, como se dice en Cuba. No es fácil, lo sé, pero tampoco difícil de alcanzar. Y te lo puedo garantizar que vale la pena y vale el esfuerzo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo con otros en tus perfiles de las redes sociales. Suscríbete para que no pierdas un solo episodio de Joy Lifestyle. Y claro, presiona la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando subo los videos. Bye bye.